Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo que no hacía un video. Soy Claudio González de Profundización del Ser y hoy día les traigo un nuevo capítulo hablando de Plutón en la casa 11, en la casa undécima, que también podría ser representada por Acuario. Ya, para introducirles a la casa de Acuario, a Plutón en la casa de Acuario. Plutón es un planeta regente de el alma, ya nos invita a preguntarnos el porqué de ciertas situaciones en nuestra existencia y nos devela muchas respuestas existenciales a, a ciertas problemáticas. Ahora, la casa 11 o undécima es representada por Acuario y Acuario es el símbolo del humano que está em, virtiendo una vasija. Y esa vasija está vacía porque en el fondo es aire que entra y aire que sale. Acuario es un signo de aire fijo, y que representa generalmente al, al inconsciente personal. ¿Ya? Es como nosotros proyectamos nuestras ideas en la sociedad. ¿Cuál es nuestro aporte social? ¿Ya? Em, Tiene ideas revolucionarias generalmente y ahora les voy a leer en profundidad qué significa tener a Plutón en la casa undécima o en Acuario. Dice así: aquellos que han nacido bajo esta ubicación plutoniana han estado aprendiendo a liberarse de los esquemas ya caducos y fosilizados en cuanto a la propia autodefinición que se refleja a través del conjunto ambiental de sociedad, padres y amigos que ejercieron influencia durante los primeros años del nativo. Aquí el propósito evolutivo ha estado centrado en eliminar las cortezas antiguas. De forma general, los nativos con Plutón en la casa undécima responden a dicho propósito de tres maneras diferentes. Algunos de ellos han venido aprendiendo a dejar a un lado todo aquello que tiene que ver con su pasado en otras vidas y en la actual. Al intentar liberarse de las cadenas del pasado, han llegado a saber quiénes son ellos en un nivel esencial, por encima de toda influencia acumulada o asociada a patrones culturales, familiares y de toda índole externa que les hayan inculcado acerca de lo que debían ser o creer. Como resultado, estos nativos se han visto en situación de rechazar toda circunstancia en que se les definiera arbitrariamente, donde se les dijera lo que debían ser y cómo tenían que actuar. Al rebelarse, han aprendido a hacer a un lado cualquier intento de limitarles o definirles en alguna forma, que no resonara naturalmente con lo que ellos sentían que eran o trataban de ser. Con ello, han sabido moverse por su propio impulso cuando ha sido necesario para salir fuera de la corriente social predominante, resistiéndose a permanecer encadenados, condicionados o definidos por el estrecho marco de lo consuetudinario. Además, han aprendido a verse a sí mismos fuera de los límites temporales y espaciales, desarrollando un sentido de objetividad y desapego. Es como si hubieran logrado aprender a permanecer al margen de la humana actividad, contemplándola desde lejos y tomando distancia incluso de ellos mismos y de los demás, por lo cual se hallan ahora liberados del cautiverio impuesto por una identidad nacional o cultural determinadas. Básicamente, si tienes a Plutón en la casa undécima, eres una persona que le gusta estar contra la corriente. No es malo, es ser diferente. Simplemente tienes que aceptar que eres una persona muy crítica con la sociedad y que en general no te sientes parte de ella y eso está bien, ¿ya? Es una forma de pensar única y justamente necesitamos personas que sean diferentes, ya no necesitamos personas que sean iguales, porque en realidad todos somos diferentes, todos pensamos de forma distinta, lo que sí necesitamos son cosas que son parecidas, que es muy diferente. Lo que uno piense, lo que uno sea o la forma en que uno se exprese tiene que ser diferente y así es la ley de la naturaleza y por eso existen tantas especies animales y humanas. Continúo entonces con la lectura de Jeff Green, Plutón. Gracias a esta respuesta evolutiva, estos individuos han logrado cortar todos los apegos que impiden un crecimiento ulterior o final, o la libertad para explorar nuevas formas de conocerse a sí mismos.
adquiriendo la habilidad necesaria para descartar aquellos elementos de su propio ser que ya no tienen ninguna utilidad para ellos, como es el caso de los antiguos moldes emocionales, deseos, maneras de interpretar la realidad interna o externa, formas de relacionarse consigo mismos y con su entorno, etc. Al concentrar su trabajo evolutivo sobre estos elementos ya caducos, llegarán a comprender cómo cada aspecto de su identidad individual condiciona e influye sobre la manifestación de cualquier otro aspecto y por tanto de la estructura global de su propio ser. O sea que en el fondo, para leerlo nuevamente, dice que, 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 que en el fondo es un signo que nos invita a desapegarnos de las cosas, de desapegarnos de nuestras ideas, desapegarnos de la gente que nos impone, desapegarnos de la sociedad, de cualquier pensamiento que nos podría limitar o hacernos permanecer en una situación de la cual no podríamos salir. Haciendo alusión al simbolismo de Acuario, que es una persona que está virtiendo, eh, o vertiendo en realidad, esa es la palabra, vertiendo una vasija con aire, quiere decir que en el fondo Acuario a lo único que te invita como, como signo fijo es a abrazar la incertidumbre, a comprender que el único cambio, que lo único constante es el cambio. Prosigo. Para usar un sencillo ejemplo analógico, este proceso se asemeja a la confección de un pastel. Cambiando o eliminando uno de los ingredientes del mismo, podemos cambiar el sabor global del pastel. Es así que al haber aprendido estos nativos a observarse subjetivamente a fin de comprender cómo son, por qué son de esa manera, intentando cambiar o eliminar todo ingrediente o factor que pueda obstaculizar su evolución futura, cualquier área de la vida en la que ellos concentren su atención será examinada con toda minuciosidad, seleccionando lo que debe ser modificado o eliminado. El trabajo actual de estos nativos y las áreas específicas a las que se dedican estarán determinadas por sus requerimientos kármicos evolutivos. Los nacidos con Plutón en la casa undécima o en Acuario poseen una destreza innovadora natural para explorar nuevos caminos que lleven a continuar el proceso de autoconocimiento. No es raro que otros les rechacen, o se sientan amenazados por su ímpetu innovador, ya que esta actitud pone en entredicho las formas de acción tradicionales y cuando la tradición está amenazada, los sentimientos de seguridad también lo están. En muchos casos, la innovación va a estar por delante de su época y no podrán ser asimilados por la estructura existente, ya que los cambios se consideran demasiado radicales, demasiado apartados de la tradición. Incluso la forma o estilo de vida de algunos de estos nativos amenaza de algún modo a la corriente social, las creencias colectivas, las normas o costumbres. Muchos de ellos que han experimentado el rechazo o rebelión respecto a los esquemas del pasado van a plantear ahora nuevas creencias, costumbres, normas o tabúes, por lo cual van a ser clasificados por la sociedad como individuos excéntricos, radicales, revolucionarios o simplemente diferentes. Esto es súper interesante porque justamente Acuario es el signo que sucede a Capricornio y Capricornio representa las estructuras sociales, las estructuras internas, los límites, es Saturno. En cambio, Acuario representa todo lo contrario, es romper esas estructuras de manera tal de poder evolucionar, porque no podemos vivir en la misma casa siempre, sobre todo si crecemos, o si crece la familia, o si crece la sociedad, ya no va a aguantar la misma estructura. Por lo tanto, es indispensable comprender que la casa es el mundo, que tu mamá son todas las mamás del mundo, que todos tus amigos son tu familia, que toda la naturaleza es tu hogar. Eso es Acuario. Eso es tener a Plutón en la casa undécima. Comprender que eres diferente. Comprender que todo está hecho para ti. Que no hay una forma de pensar que sea la idónea. Que todas las formas de pensar están bien. Y que justamente en el ser diferentes, como dicen los franceses, vive la différence, que,
que ese es el sentido de la vida, ser diferente, venir a explorar cosas distintas. ¿Ya? Voy a continuar con la lectura. También se da el caso de que estos nativos se identifiquen o se apropien de algunas tradiciones de otras culturas distintas a la suya, en un esfuerzo por sintetizar varias corrientes tradicionales de una forma nueva e intentar una adaptación de esta síntesis al contexto sociopolítico existente. Son ellos los que vivirán más o menos al margen de la sociedad, buscando relacionarse con personas afines o tratando de establecer y crear nuevos grupos sociales dentro de su ámbito, o bien entrando a formar parte de algún grupo ya establecido que trabaje a estos niveles marginales. En casos extremos, algunos de estos nativos podrían desaparecer por completo de su sociedad o tornarse antisociales debido a que ninguna de las funciones sociales a desempeñar aparece a sus ojos como algo significativo y no encuentran forma alguna de integrar su perspectiva individual al sistema social existente. Ellos, ellos reciben entonces el calificativo de radicales, hippies, subversivos, personas fuera de la ley, etc. En unos pocos casos, algunos de ellos va a generar un sentimiento vindicativo y tratarán de destruir o cambiar el sistema de la forma que esté a su alcance. La necesidad evolutiva de aprender las lecciones de objetividad y desapego, cortando de raíz todo lo que pueda impedir el propio crecimiento, puede llevarles a experimentar shocks emocionales, intelectuales, físicos o espirituales que pueden darse a través de las relaciones íntimas, amistades, encuentros o trato casual con otras personas o en general con la corriente social predominante. Plutón en la casa undécima puede crear ideas muy fijas y rígidas acerca de cómo deberían ser las cosas, los demás, el propio nativo o la sociedad global. Tales ideas pueden ser percibidas desde fuera como demasiado radicales, irreales o limitadas, dando así base para un desafío o un enfrentamiento cuyo efecto va a inducir, a la vez, una comprensión objetiva en el nativo, en relación con su propio apego a estas ideas. El apego es, en última instancia, lo que impide el crecimiento gradual, y tales enfrentamientos pueden llevarle a ajustar o eliminar estas ideas para que puedan formarse nuevos esquemas mentales. Bonito. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza compulsiva de Plutón y la necesidad de seguridad emocional que está vinculada a tales ideas, el grado de resistencia a los necesarios cambios internos puede ser bastante fuerte, y si el individuo se empeña en mantener esta resistencia, terminará por encontrarse aislado progresivamente, lo cual le obligará a un autoexamen para concluir por qué los demás ya no entran en relación con él. Eventualmente, dicho aislamiento puede ser positivo y llevarle a comprender con objetividad sus propios apegos y los porqués profundos de todo esto. Recordemos que Plutón nos invita a reflexionar, a encontrar los por qué. Y si tenemos a Plutón en Acuario, es por qué yo me apego a ciertas ideas fijas. Por qué yo me apego a pensar de que la sociedad o la gente debería comportarse de tal forma. ¿Por qué yo quiero cambiar a la sociedad? ¿Por qué yo quiero cambiar lo externo y no prefiero mejor cambiar lo interno? Que es mucho más fácil o difícil, no lo sabemos. Prosigo, los arquetipos expresados a través de la casa undécima y el signo de Acuario nos permiten por consiguiente comprender o experimentar aquello que es diferente y único en nosotros mismos, llegando a esta comprensión por medio del contraste y comparación con otros individuos, así como estableciendo vínculos sociales con otras personas y grupos afines, con lo que van a crearse subgrupos dentro de la sociedad. Esta comprensión experimental de la forma en que nos diferenciamos de los demás se verá apoyada por la observación contrastada con otros subgrupos sociales con los que no existe ningún sentimiento afín. Todo este proceso va a realizarse de forma natural, no solo para inducirnos a esta comprensión, sino también para crear en todos y cada uno de nosotros una conciencia acerca de nuestra relación o vínculo con cualquier otra persona de una manera objetiva. Con ello, llegaremos a ser objetivamente conscientes del papel o función individual y único que desempeñamos dentro de un grupo, de la sociedad o de nuestra civilización considerada como una totalidad.
Veremos entonces cómo una parte del todo puede llegar a influenciar o cambiar las dinámicas del conjunto social, proceso que puede desarrollarse a partir de los individuos o de los grupos. El cambio social tiene lugar cuando un número suficiente de personas afines se une para fomentar dicho proceso a un nivel intrasocietal, para eliminar las estructuras ya caducas de su propia sociedad. Aunque estos arquetipos otorgan oportunidades de crecimiento a nivel individual y colectivo, son muchos aquellos que temen al cambio, a sentirse o ser diferentes, de modo que algunos nativos con Plutón en la casa undécima o en Acuario van a reaccionar ante esta necesidad evolutiva, revelándose o rechazando ser distintos, tratando de reprimir el impulso interno de arrojar a un lado el pasado. Esta reacción es comprensible si tenemos en cuenta el fuerte sentimiento de desconexión que dicho impulso puede provocar. Además, no olvidemos que Saturno es el otro planeta regente de Acuario, al lado de Urano. Saturno, recordemos que son las estructuras, ¿ya? Obviamente, cuando nosotros pensamos diferente, generamos otra estructura, aunque sea diferente, pero es una estructura al fin y al cabo. Continúa. Todos los nativos con Plutón en la casa undécima llegarán a esta vida con una sensación muy profunda de ser diferentes a la mayoría de la gente que los rodea. Esto se debe al propósito evolutivo de superar el pasado, desconectándose del mismo. Este desapego se proyecta ahora hacia su entorno inmediato. Para aquellos nativos que se han revelado ante esta necesidad evolutiva que nace de su interior, el deseo compulsivo de pertenecer a un grupo determinado les motivará hasta el final. En efecto, tal deseo actuará en este caso como una compensación emotiva y psicológica destinada a bloquear o distraer el sentimiento interno de diferenciación y ausencia de compromiso con los demás. Entonces el nativo hará un esfuerzo para identificarse con las normas y leyes prevalecientes en su sociedad. La conducta de los demás será imitada por él con el objeto de poder seguir dentro del grupo, ya que todo el grupo genera normas conductuales abiertas o encubiertas y presiona a sus miembros para que ajusten su conducta a dichas normas. Al reaccionar de esta forma, estos individuos generan una dependencia compulsiva y total con respecto al grupo, basada en un sentimiento de cumplir y en el significado personal que tiene para ellos. En tal caso, sus creencias, valores, propósitos e individualidad vienen a ser simples extensiones de los de su grupo. No obstante, al margen de todo ello, estos nativos aún seguirán sintiéndose distintos, y es precisamente este sentimiento lo que puede darles la objetividad y desapego necesarios. No importa lo que hagan para sentirse normales y seguir perteneciendo al grupo, ya que se trata de un sentimiento interno y profundo que les llevará a formularse la típica pregunta plutoniana: ¿por qué? ¿Por qué? En cuanto a la libre voluntad que todos tenemos, ellos han estado aprendiendo a efectuar sus elecciones, bien sea basado en todo aquello que tienen de diferente, sin saber a dónde pueden llegar, o bien negando y suprimiendo lo que tienen de diferente, sin tener en cuenta las consecuencias. Algunos pueden realizar intentos parciales para liberarse, para luego retractarse y más tarde intentarlo de nuevo. Otros, que han logrado dar unos cuantos pasos en este camino, irán finalmente hacia el logro y realización de su individualidad, aunque ésta siga socializada de alguna manera. Por último, estarán aquellos que permanecen completamente inmersos y controlados por el grupo social al cual pertenecen. El tercer grupo de personas con Plutón en la casa undécima o en Acuario, es decir, el último al cual nos referimos, reaccionará frente a este impulso evolutivo primordial defendiendo celosamente las tradiciones heredadas del pasado. Estos nativos son los que han temido ser distintos, han temido la experimentación, las innovaciones en cuanto a perspectivas, esquemas y formas de actuar. En vez de desconectarse y perder todo apego al pasado, ellos han manifestado una actitud de total fijación respecto al mismo, reacción típicamente saturniana por lo demás. Me, me puse medio tartamudo. Ya, entonces dice que claramente es una reacción
saturnina a quedarse pegado o a pegarse a las tradiciones antiguas, justamente cuando Plutón en la casa 11 te invita a ser diferente, a pensar diferente, ya justamente para comprender el porqué de la sociedad, porqué del colectivo, por qué uno está acá, qué sé yo. Las preguntas típicas que uno se podría hacer con Plutón en esa casa, que es bastante complejo. Es así que el primer grupo de nativos manifiesta una reacción uraniana frente a este impulso evolutivo. El segundo grupo mezcla en su reacción las influencias de ambos planetas, Urano y Saturno, y el tercer grupo responde bajo un enfoque exclusivamente saturniano. Sin embargo, incluso este último sector de personas va a sentirse distinto, pues sus componentes tendrán la sensación de que el tiempo los deja atrás, como si ellos se fueran convirtiendo en dinosaurios sociales, frente a la vida individual y colectiva que siempre está creciendo y evolucionando. Es este uno de los procesos evidentes a los que ellos temen, ya que cualquier cambio o alejamiento de lo tradicional será visto como una amenaza o deterioro desde la perspectiva del antiguo orden y de su estabilidad dentro de la forma peculiar en que está estructurado. ¿Bien y usted? Qué bueno. Así estos nativos van a utilizar el pasado como una panacea para corregir los males y desequilibrios del presente, proyectando hacia el futuro las antiguas formas que deben volver a reinar. En lugar de permitirse a sí mismos una nueva perspectiva para aplicarla a un mundo en transformación, ellos proyectan lo ya caduco y cristalizado del ayer sobre el futuro con intención de solucionar de este modo los actuales problemas. Dicha orientación es un reflejo de su desesperado intento por suprimir en su interior el impulso de cambiar de piel respecto a sus vidas anteriores y a los esquemas de identidad y asociación ya conocidos. Por supuesto, estos nativos van a formar también vínculos sociales o de amistad con otras personas afines a ellos. Como individuos y como grupo, pueden llegar a desarrollar cierta objetividad y desapego a través del aislamiento de la propia subcultura respecto al conjunto social. Pero estos nativos, individuos o subgrupos, solo serán diferentes en comparación con otros que se aparten de sus ideas, esquemas sociales e identidad. Al producirse la mezcla recíproca o divergente de estos tres tipos de reacción ante los arquetipos de Acuario y la casa undécima, veremos nacer una tras otra las diversas subculturas que pueden coexistir dentro de una sociedad. Bajo una orientación negativa de estos arquetipos, puede ocurrir que un grupo o conjunto de grupos intente controlar, influenciar o eliminar a otros por razones de seguridad y poder. Tal empeño reflejaría el deseo egocéntrico de separación y va a producir estrechez mental y apego en lugar de objetividad y desapego. Ojo ahí. A nivel individual puede darse una situación análoga por las mismas razones. O sea, acá está hablando netamente de una discriminación social, ¿ya? Si vamos a comportarnos de una manera diferente, si vamos a criticar o a intentar ser diferentes nosotros como seres humanos individuales, y en el fondo queremos generar una sociedad que discrimine a otras sociedades por ser diferentes, es que claro, estamos perdiendo el sentido de objetividad y estamos siendo subjetivos y estamos perdiendo el sentido de, del apego. Estamos siendo muy apegados a nuestras ideas o creencias y creyendo que todo el mundo tiene que comportarse de forma diferente y nos estamos alejando del desapego, que es lo que justamente venimos a experimentar. Yo también tengo a Plutón en la casa undécima. Y realmente es fuerte todo, es fuerte tener a Plutón en la casa undécima. Realmente uno se transforma como en una persona, un crítico social, se podría decir. Eh, si es que uno no está a gusto cambiando a uno mismo. Primero uno se tiene que cambiar a sí mismo y luego ver si es que el mundo del universo puede cambiar. Continúo. En un contexto positivo, las diferencias individuales o grupales serán toleradas, aceptadas e incluso alentadas. También puede darse un efecto combinado de reacción positiva o negativa, cuando varios grupos extremistas de ultraizquierda o ultraderecha sean percibidos como una amenaza para la seguridad y estabilidad del sistema social. Los datos del tema natal, en el caso de ustedes,
nos llevarán a saber de qué forma una persona con Plutón en la casa undécima o en Acuario va a inclinarse en relación a su propia identificación grupal. Si el conjunto del tema sugiere conformidad y énfasis en lo tradicional, es probable que el nativo se identifique con la corriente social predominante. Por el contrario, si el conjunto del tema natal sugiere esquemas contrarios a la conformidad social, el nativo tenderá a identificarse con grupos marginales. En otros casos, cuando el tema muestra una fuerte inclinación a la introversión, el nativo va a tener pocas amistades y quizá no se identifique con ningún grupo particular, constituyendo lo que paradójicamente podríamos llamar un grupo de uno solo. Pero es preciso también tener en cuenta el estadio evolutivo que atraviesa cada individuo. Recordemos que Plutón tiene 3 estadios evolutivos. El gregario o el básico, que es como salvaje, animal. Está el de la gran mayoría de la gente, que es el normal. Está el de la gente que critica a la sociedad porque no está conforme y quiere cambiarla. Y están los que están en el grado espiritual, son 4, perdón. Y los que están en el estadio evolutivo espiritual, ya los conocemos todos, están floreciendo hoy en día. ¿Ya? Mm, pero es necesario también tener en cuenta el estadio evolutivo que atraviesa cada individuo. Los que todavía están en el estadio gregario van a pertenecer a los grupos considerados como socialmente normales. Aquellos que atraviesan el estadio de individuación se identificarán con grupos más independientes mentalmente, mientras que los que han alcanzado el estadio espiritual van a formar parte de grupos en su mismo nivel espiritual. Uniendo la condición evolutiva individual al equilibrio energético y los esquemas de conformidad o introversión reflejados en el tema natal, tendremos una idea bastante aproximada del tipo de grupos a los que un nativo le gustaría pertenecer por afinidad. Así, por ejemplo, un nativo de carácter introvertido y espiritual se apartará probablemente de toda interacción de grupo, mientras que un introvertido conformista se convertirá en un silencioso seguidor de la corriente social predominante, y un extrovertido individualizado podría llegar a líder de su propio grupo disidente, etc. Algunas pistas adicionales nos la dará el signo zodiacal en que se encuentre Plutón. Así, por ejemplo, un nativo con Plutón en Virgo podría tener una fuerte intimidación frente a los grupos, llegando a ser crítico del grupo al cual pertenece o viceversa. Este individuo podría buscar otro grupo que refleje mejor sus propias ideas y una vez parapetado en él, lanzar sus ataques hacia otros, hacia todos los grupos distintos al suyo. Es un hecho que una gran mayoría de aquellos que hoy forman parte de los grupos punk y rock en la sociedad tienen a Plutón en Virgo, por lo cual tienden a reaccionar de la forma descrita como individuos y como grupo. Ahora va a empezar con ejemplo del autor, y no quiero dedicarme a los ejemplos porque podríamos eh, desviarnos un poquito de la conversación y el análisis objetivo de lo que estamos leyendo. Aquí el autor empieza a hablar sobre ciertas personas a las cuales les leyó su carta astral. Bueno, dice, cualquiera que sea la situación de los nativos con Plutón en la casa undécima o en Acuario, todos ellos han experimentado la necesidad evolutiva de avanzar en cuanto a objetividad y desapego, dejando a un lado los apegos que inhiben un crecimiento gradual y formando vínculos grupales con personas afines a ellos. En general, todos han tenido que afrontar el impacto de otros individuos o grupos, a fin de profundizar en la comprensión de su propia individualidad. Todos han necesitado unir su propósito personal con un objetivo social o grupal, bajo una razón socializada de su ser personal. De acuerdo a su evolución y a los dinamismos de su karma, algunos de ellos han estado y seguirán estando en condiciones de dirigir un grupo de personas o una nación entera. El magnetismo inherente a Plutón les lleva a atraer hacia sí a otros, quienes sienten que estos nativos han tenido y tienen algo importante que ofrecerles. Por otra parte, muchos de los nacidos con Plutón en la casa undécima han llegado a poseer, gracias al esfuerzo realizado en vidas pasadas, una habilidad innata para captar las necesidades grupales y comprender el fundamento de las dinámicas de grupo, incluidos en distintos papeles y funciones individuales. Aquellos con capacidad para liderazgo y orientados hacia el futuro llegarán a forjar perspectivas sociales muy amplias acerca de los cambios necesarios en una sociedad o un grupo con miras a su evolución. Ellos intentarán aplicar sus nuevas ideas a un nivel experimental, readaptándose tanto como sea preciso. En algunos casos, esta experimentación
Les llevará a posiciones muy cerradas, donde se resistirán a cambiar sus ideas incluso frente a críticas muy intensas, trayendo con ello su propia pérdida de prestigio o la de sus ideas. Otros nativos podrán tratar de aplicar enfoques antiguos en situaciones nuevas, lo cual puede atraerles seguidores durante un tiempo, pero debido a lo ya caduco de sus premisas, lo más seguro es que no tendrán éxito. A otros niveles, el rechazo natural que genera Plutón puede suponer un aislamiento total para algunos de estos nativos, por parte de un subgrupo o un grupo social. En cualquier caso, la naturaleza total del bagaje kármico del individuo con Plutón en la casa undécima, junto con su circunstancia peculiar, serán los que determinan el requerimiento kármico evolutivo para que se produzca una situación como las anteriores. El punto opuesto a esta posición plutoniana está en la casa quinta, o en el signo de Leo, por lo cual el propósito evolutivo actual se va a centrar en el aprendizaje de cómo tomar la responsabilidad del propio destino. Miren qué interesante. O sea que los está invitando el autor a que ustedes vayan a la casa opuesta, a la casa de Leo, la casa de la creatividad, la casa de, de la creación de manera tal de ser un aporte a la sociedad para que la sociedad me va ganando gloria. Ya aquí no estamos buscando ser filántropos, aquí estamos buscando ya ser protagonistas de la historia, ser leos, ser leones. ¿Cómo son los leones en la selva? O en la sabana, porque antiguamente existían los leones en la selva, pero ahora están solamente en la sabana por temas de tala de árboles, etcétera. Pero como el león ruge y se escucha su rugido y tienen un territorio inmenso y nadie les puede hacer eh, pelea en el fondo. O sea, el león nace rey y muere rey. Entonces, lo que está invitando acá el autor dice que tener a Plutón en la casa undécima es una invitación a que vayas a la casa opuesta, que es la casa de la autorrealización. Dice, el punto opuesto a esta posición plutoniana está en la casa quinta o en el signo de Leo, por lo cual el propósito evolutivo actual se va a centrar en el aprendizaje de cómo tomar la responsabilidad del propio destino. Aquí el individuo deberá aprender a aplicar las ideas que concibe acerca de sí mismo, hacer realidad aquello que se le presenta como posible dentro de su propia vida, así como las ideas que tiene acerca de sus posibilidades futuras. Un síntoma común a estos nativos es el de pensar sobre las posibilidades de su futuro individual que están por realizar, y este síntoma viene a constituir una reacción al propósito evolutivo previo de liberarse de las cadenas del pasado. En su existencia actual, la insatisfacción existirá solo cuando lo que hacen no corresponda con estas ideas. De este modo, el actual propósito les está enseñando a convertir sus ideas en actos responsables que les llevan a una realización de su destino, el cual irá siendo moldeado por las directrices que estos pensamientos les van sugiriendo. Pero para cumplir con este objetivo, deberán reducir a un mínimo sus necesidades de seguridad y esquemas de dependencia respecto a otros que les digan lo que está bien hacer, sea cual sea lo que estas personas consideren como correcto. Por otra parte, deberán aprender a no esperar que el otro actúe primero o que sean otros quienes sustenten sus ideas o estrategias personales o de apoyo a otros. Es decir, ser individual y crear bajo las propias reglas tuyas lo que tú quieras dar a la sociedad, lo que tú quieras aportar diferente a la sociedad. Quienes han sufrido el rechazo de personas de su entorno o de la sociedad en general, viéndose obligados a marginarse, deberán aprender a realizar su propio objetivo individual, uniéndolo a la satisfacción de una necesidad social acuciante. Ellos no deben quedarse al margen, ni limitarse a insultar y vituperar al sistema que no se comporta de acuerdo a lo que ellos desearían. En general, los nacidos con Plutón en la casa undécima o en Acuario deben comprender que su poder radica precisamente en el hecho de ser diferentes y que no hay nada de malo en serlo. Al aprender a actuar y realizarse de este modo, ellos podrán convertirse en líderes efectivos en cualquier área. Estamos bien con el tiempo, estamos perfecto, ya perfecto. Entonces voy a seguir con este párrafo porque me trabé un poquito creyendo que el tiempo está apurándonos, apremiándonos. Dice, en general, los nacidos con Plutón en la casa undécima o en Acuario deben comprender que su poder
es decir, el de ustedes, el mío, radica precisamente en el hecho de ser diferentes y que no hay nada de malo en serlo. Al aprender a actuar y realizarse de este modo, ellos podrán convertirse en líderes efectivos en cualquier área a la que estén destinados por su propia evolución. Todos estos nativos cuentan con una destreza innata para actuar como instrumentos de un cambio renovador y creativo, cualquiera que sea el terreno en que se muevan. Incluso aquellos que defienden celosamente el pasado pueden llegar a ejercer una influencia positiva como agentes estabilizadores cuando los cambios van demasiado rápido o se producen abiertamente fuera de su momento. Ahora bien, todos y cada uno de estos nativos tendrán que aprender las lecciones de objetividad y desapego, incluso respecto a sus ideas tan estimadas acerca de cómo deberían ser las cosas, sobre todo cuando tales ideas no encajan con la circunstancia presente de sus vidas. A través de los retos que les presentará el entorno y de las confrontaciones, deberán aprender a modificar objetiva e impersonalmente todo aquello que tenga que ser cambiado. Para ellos, la trama potencial consiste en permanecer en actitud desapegada, defendiendo estoicamente todo aquello que creen y oponiéndose a lo que no está de acuerdo con sus ideas, que en el fondo es oponerte al cambio. Todos los nacidos con Plutón en la casa undécima pueden llegar a tener shocks emocionales, desacuerdos, abandonos y rechazos por parte de sus amistades. El hecho de que a veces se les retire la gruesa alfombra debajo de sus pies va a ayudarles para reforzar la lección de tomar la responsabilidad de su propio destino. Al irse liberando de las dependencias respecto a otras personas, sabrán lo que realmente es un amigo y lo que no constituye verdadera amistad. En general, estos nativos contarán solo con unos cuantos amigos íntimos, que serán los incondicionales en cualquier momento de su vida, aunque también podrían en ciclos determinados de su existencia tener una carencia total de amigos. Con estas lecciones ya aprendidas, ellos podrán desempeñar una amplia gama de funciones sociales significativas, donde puede brillar su innata creatividad y habilidad de invención. La metamorfosis que tendrá lugar en ellos mismos va a producir individuos que confían en sí mismos, con poder de comprensión objetiva acerca de lo que son y de quiénes son, como también de por qué son de esa manera y cómo pueden realizar mejor sus propósitos creativos dentro del contexto de los requerimientos sociales. Dicha comprensión les capacitará para el desempeño de importantes roles sociales, donde podrán contar con el potencial necesario para transformar las barreras existentes que dificultan el crecimiento gradual y la evolución en el área social que hayan escogido como ámbito para su acción. Del mismo modo, ellos pueden inducir esta comprensión en otras gentes e incluso en países enteros. Las características comunes a las personas nacidas con Plutón en la casa undécima o en Acuario incluyen un comportamiento que va desde una actitud antisocial extrema hasta seguir la corriente predominante o defender celosamente la tradición, un sentimiento profundo de ser diferentes, esquemas de pensamiento compulsivos y obsesivos, capacidad innovadora y renovadora, creatividad, lealtad a los amigos, sentimientos de ser únicos, ciclos de total desapego personal alternados con otros de intenso enfoque en sí mismos, potencial para un comportamiento impulsivo y errático. Son iconoclastas, algo distantes y difíciles de conocer o definir correctamente. Personajes célebres con Plutón en la casa undécima o en Acuario para finalizar: Albert Einstein, Jesse James, David Bowie, Benjamin Franklin, Lyndon Johnson. Bueno, aquí tienen tremendo ejemplo de un Plutón en Acuario. Ahora, lo importante es mantener el foco, lo importante es mantenerse desapegados, lo importante es mantenerse objetivos, lo importante es abrazar esa diferencia del hecho de ser diferente, que no pasa nada, que es simplemente un regalo que te está entregando la vida, justamente para que te desapegues
de esas cosas inconscientes que tienes en tus pasados, en tus vidas anteriores, en tus vidas pasadas. Simplemente cuestiona todo lo que has venido haciendo en tus vidas pasadas y por qué estás viviendo lo que estás viviendo hoy. Si es que estás pegado, si es que estás desapegado y estás siendo objetivo, bien por ti, excelente. Qué bueno que estés realizando los cambios sociales que son significativos para ti realizarlos. Porque hay muchas personas que nacen y que realmente nunca impactaron en la sociedad de una forma importante o global o de una forma más colectiva. Ya estamos hablando de personas que tuvieron un impacto en su familia o personas que solamente tuvieron un impacto en su comunidad más cercana, pero ya cuando tienes a Plutón en la casa undécima, ya estamos hablando de cambios colectivos que son significativos. Podríamos estar hablando de un presidente, podríamos estar hablando de un político, podríamos estar hablando de un filántropo, podríamos estar hablando de alguien que hace una ONG o alguien que desinteresadamente comparte sus conocimientos. Así que te dejo, un placer, espero que te haya encantado este video, lo hago con mucho cariño, yo soy fundador de este canal que se llama Profundización del Ser. La idea principal de este canal es seguir leyendo otros tipos de libros que tengan que ver con astrología, con espiritualidad, que tengan que ver con todos esos cambios sociales que yo, con mi Plutón en la casa undécima, quiero inculcar o de cierta forma transformar la sociedad. Quiero que la sociedad sea más humana, quiero que la sociedad sea más sociable, que sea menos cerrada, que sea más abierta, que sea más solidaria en el ámbito del conocimiento, que no nos cerremos a nuestras estructuras mentales, que cuando uno estanca el conocimiento se generan los problemas sociales que vemos hoy en día, en que la gente aprende, otra no. Hay gente que lamentablemente no tiene ni el mismo nivel educacional. Entonces esas cosas podrían partir en casa, ya, y podríamos partirlas nosotros mismos haciendo un buen uso de nuestra palabra o de nuestra escritura. Así que te mando un abrazo gigante, mucha fuerza y mucho valor por tener a Plutón en la casa undécima y nos vemos en el próximo capítulo con Plutón en la casa duodécima. Un abrazo, chao chao.